Buenas tardes. Hoy voy a hacer un paréntesis en la intro de Lacan para leer algo. No sé cómo, si bien es un libro pequeño, este, de 120 páginas. No sé si voy a leerlo completo este, en sucesivos encuentros, pero veremos. Me dio ganas de eh, abordar este libro que cuando lo leí por primera vez me produjo una gran satisfacción. No sé, este, hoy en día si podré llevar alguna claridad, si podré entenderlo, ¿no? Para tratar de explicar algo de lo que aquí se va a decir, ¿no? Es el libro de Alfredo Eidelstein, El origen del sujeto en psicoanálisis, del Big Bang del lenguaje y el discurso en la clínica psicoanalítica. Este es un libro del año 2018, la primera edición en letra viva. Em, Mira vos, yo pensaba que era más nuevo todavía. Eh, bueno, el primer, vamos a empezar con el prólogo. Em, pero antes hay algunos, algunas citas y algunas dedicatorias. Dice, en el mundo del real ich, del yo, del conocimiento, todo puede existir como ahora, incluyéndolos a todos ustedes y a la conciencia, sin que ello entrañe para nada un sujeto. Si el sujeto es lo que afirmo en mi enseñanza, el sujeto determinado por el lenguaje y el habla, esto quiere decir que el sujeto in initio empieza en el lugar del otro, en tanto es el lugar donde surge el primer significante. Pero, ¿qué es un significante? Un significante es lo que representa un sujeto. ¿Ante quién? No ante otro sujeto, sino ante otro significante. No hay otro origen atrapable que el origen del discurso. Y bueno, vean que está diciendo origen del discurso y no origen del lenguaje, ¿no? Esto es el primero, es del libro 11 del seminario de Lacan. em, el segundo, no hay otro origen atrapable que el origen del discurso, es de el seminario 19, clase del 21 de junio del 72, disponible en esta ferla. Entonces no hay origen atrapable que el origen del discurso, o sea, no hay otro origen atrapable que el origen del discurso, y eso ya nos ubica en el posmodernismo.
en parte, en cierto aspecto. Todo hecho es un hecho del lenguaje, ¿no? Em, y por el otro lado, em, parecería indicar que eh, el yo es independiente de el sujeto, ¿no? Parecería indicar eso en el sentido de que todo puede existir como ahora, incluyéndolo a todos ustedes y a la conciencia, sin que ello entrañe para nada un sujeto. Bueno, aquí hay unos agradecimientos a Tomás Pal y empezamos con el prólogo. Cuando en el año 2012, desde el comité, no tengo que compartir nada, no tengo que compartir nada. Está grabando, está grabando. Cuando en el año 2012, desde el comité editorial de la revista El Rey está desnudo, se decidió una publicación especial, fue en el advenimiento de estar frente a una tesis de novedad radical. La propuesta de Alfredo Eidelstein, presentada en apertura, nuestra sociedad psicoanalítica, acerca de pensar el origen del sujeto en el campo del psicoanálisis desde la lógica de un Big Bang del lenguaje y del discurso. Impactó profundamente por sus derivaciones teóricas y clínicas. Probablemente una de esas derivaciones es la problematización de los límites epistemológicos del psicoanálisis que se sostiene en la enseñanza de Jacques Lacan, al introducir el tema del origen. Esto nos invitó a reflexionar sobre el siguiente interrogante: ¿cómo operar con el conjunto de una enseñanza, tomando en cuenta que pasados ya más de 30 años de la muerte de su autor, estamos exigidos a asumir una posición respecto de considerarla una teoría concluida o una teoría que se plantea como un orden abierto? Cualquiera de las dos perspectivas entraña la necesidad de especificar su alcance. La hipótesis de una teoría concluida produce el efecto de recurrir tanto a la cita textual frente a los interrogantes que puedan suscitarse, y a veces de manera combinada, como la idea de lecturas que apuestan a dar una versión de lo dicho por el autor. En algunos casos apuntados, el comentario revelador de la cifra oculta, en otros por el simple derecho a ejercer una lectura. En algunos casos apuntados al comentario revelador de la cifra, oculta, en otros por el simple derecho a ejercer una lectura. Sin duda, la posición diferencial y novedosa que propuso Eidelstein impacta en la tendencia de articular lo nuevo con saberes previos y establecidos, lo que genera habitualmente el rechazo frente a la conmoción que interfiere en algún edificio ideológico que deja clausurada la teoría. Las incógnitas o vacíos que un texto entrega tienta a completarlo, a apelar a la comprensión o al forzamiento del texto en lugar de intentar interpretarlos. Este hecho en la obra de Lacan está favorecido por la represión
Entonces, este hecho en la obra de Lacan está favorecido por la represión de la noción de estructura en la lectura de su obra, sin tener en cuenta la covariancia de los nuevos contenidos que presenta con el resto de su sistema conceptual. Consideramos que en nuestra disciplina funciona un obstáculo epistemológico de orden sustancialista que conduce a leerlo sosteniendo la misma dirección que Freud. Pero es sorprendente advertir que adentrándose en aquellos saberes con los que Lacan dialoga y que constituye sus basamentos epistemológicos, su obra puede ser leída bajo una nueva clave. Su red conceptual cobra una nueva coherencia que pone patas para arriba los fundamentos del psicoanálisis. Aparece otra teoría respecto de la que se transmite a partir de la muerte de Lacan. Las disciplinas y ciencias que estudia son consideradas extraterritoriales al psicoanálisis. Sin embargo, si no abordamos dicho estudio, lo que Einstein sí hace profusamente, tergiversaremos la lectura de una obra cuyo pensamiento está plasmado con ellas, limitando las opciones de interpretación. Probablemente el rechazo que existe en nuestro medio a estudiar la ciencia se debe, entre otras cosas, a que se ha interpretado a través de un prejuicio que es ella quien forcluye al sujeto porque lo masifica e intenta dar una respuesta única y última que produce malestar. En esa línea, el psicoanálisis debería entonces ir en contra de ella y trabajar con el individuo para desmasificar. Claro, em, es ya sumamente sabido que el sujeto con el que trabaja el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Cualquiera de los habitantes de Occidente em, alfabetizados, los que hayan pasado por el sistema educativo, ya por ese solo hecho no hace falta que tengan estudios em, superiores, ya son sujetos de la ciencia porque eh, en el sistema educativo básico este, estamos atravesados por el discurso científico en todas las disciplinas que se nos enseñan, ¿no? Entonces, el psicoanálisis viene em, a trabajar con el sujeto de la ciencia y en ese sentido, em, lo que la ciencia trabaja como verdades inapelables y leyes em, inmutables, ¿no? Eso no es la ciencia, digámoslo así, pero en el sistema educativo eh, se enseña de ese modo, ¿no? Este, digo, eso no es la ciencia porque la epistemología todo el tiempo, eh, de hecho, toda comunidad científica tiene en su seno epistemólogos, historiadores de la ciencia, sociólogos, que trabajan a la par de las investigaciones propiamente científicas o de las ciencias duras, y dan cuenta todo el tiempo, ¿no? De lo perforada que está la ciencia como discurso universal, ¿no? Una de las, una de las razones por las cuales la ciencia se presenta, eh, además del modo de enseñarse, una
otra de las razones por las cuales la ciencia hoy en día, o lo que en el discurso más media se entiende como ciencia, y se presenta como verdades inapelables, es porque se confunde la ciencia con la técnica, y la tecnología que produce todos los días novedades em, en el mercado, ¿no? Abonan ese discurso de muy habitual y muy mundano de lo palpable como lo verdadero, ¿no? Pero lo cierto es que em, el discurso científico en sí no establece qué es ciencia. Son las definiciones de ciencia son siempre ensayos, ¿no? Eh, no hay un límite preciso para definir qué es y qué no es ciencia. Nuestro profe de epistemología nos contaba que él se había recibido de ingeniero químico, trabajaba para la destilería de Campana, eso creo que se llamaba en ese tiempo, y no podía creer él, siendo ingeniero, que todos los días le llegaban fax em, explicándoles cómo se debían realizar la mezcla de elementos para sacar el nuevo combustible al mercado. Todos los días variaba la fórmula y él explicaba esto este, para, para que nos diéramos una idea de que eh, no hay eh, universales, digamos, que establezcan leyes de una vez y para siempre. Eh, no voy a decir el nombre del profe para no, por las dudas que esté eh, recordando mal el ejemplo, no quiero quemarlo. Em, bien, si bueno, entonces el sujeto de la ciencia es con lo que trabaja el psicoanálisis y la suposición es que a raíz de su relación con la ciencia o su emergencia a partir del discurso científico, el sujeto sufre y hay que ofrecerle modos de eh, atenuar ese sufrimiento, este, a partir de una em, reformulación a la luz de la teoría del significante de Lacan, una reformulación de lo que significa una verdad científica y en general una verdad y una certeza, ¿no? Em, si la posición que se asume y apoyándonos en lo recién evaluado es la de una teoría de orden abierto, los efectos de lectura se abren a la producción de pensamiento. En este sentido, se distingue de la lectura versión. En el hecho de operar
en relación a la lógica que orienta la enseñanza y que al ser abierta y a su vez sostener su orientación, es posible incluir contenidos aún no pronunciados, pero que resultarán pertinentes. Bueno, se me ocurre que es una em, diferencia nimia, ¿no? Entre la lectura como versión y la lectura abierta, ¿no? Em, específicamente, especificando aún más esta concepción, es fundamental aclarar que esto no implica un criterio evolutivo entendido como el avance del conocimiento que lleva a desechar siempre lo previo frente a la irrupción de lo superador. Se trata, en todo caso, de la producción de pensamiento que aporta y renueva la novedad que caracteriza esta enseñanza. Pasado ya 6 años, se pueden leer los efectos de los debates e intercambios que la publicación del artículo generó. Tal vez el apremio que se nos impuso en aquel momento quedó justificado en la potencia de la investigación de Alfredo Eidelstein, la que hoy se registra en esta nueva producción que recoge la ampliación y cambios de aquella primera tesis. Gabriela Mascheroni, Aide Montesano. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para sacar algunas fotitos, así les muestro eh, de qué viene hablando, eh, porque hay algunos dibujos que son importantes. Así que bueno, ya seguimos. Bien, ahí saqué unas fotitos para mostrar. El origen del sujeto en psicoanálisis. El problema del origen es un tema poco planteado y analizado en las discusiones teóricas y clínicas entre psicoanalistas, especialmente en relación al origen del sujeto. Representa, a mi entender, una de las cuestiones más importantes y arduas en psicoanálisis. Ladra el perrito. Sigmund Freud y Jacques Lacan han construido verdaderas teorías al respecto. La de Freud es evolucionista, la de Lacan creacionista. Esta diferencia se expresa tanto a nivel de la consideración del caso particular como de la sociedad en general. El planteo evolucionista parte de la postulación de un comienzo a partir de algo sustancial, tangible, que evoluciona y se desarrolla hasta alcanzar su madurez. Para lo particular, un cuerpo biológico, aunque sea unicelular, para la sociedad
perdón, para la social, una horda primitiva. En cambio, el creacionista parte de la nada, creación ex nihilo, rechazando las ideas de evolución y maduración. La posición de Freud es bien conocida, lo que me ahorrará el trabajo de sostenerla con citas y argumentaciones. Por otra parte, coincide con nuestro sentido común y con lo que postulan algunos científicos em, de otras disciplinas, tales como la biología, la neurología y la genética. Em, la posición de Lacan, en cambio, ignorada, incluso aún rechazada por sus discípulos y seguidores, es aquella que considero necesario, es la que considero necesario recuperar. Desde el comienzo y hasta el fin de su enseñanza, Lacan sostuvo el argumento creacionista desplegado, por ejemplo, bajo las siguientes articulaciones. Y aquí vienen un esquemita que les quiero eh, dejar de compartir. Compartir. Pantalla completa. Compartir. Bien. Y nos vamos aquí. Y nos vamos por aquí. No, era el otro. Nos vamos aquí. Bien. Entonces, desde el comienzo y hasta el fin de su enseñanza, Lacan sostuvo el argumento creacionista desplegado, por ejemplo, bajo las siguientes articulaciones. El símbolo ya está operando desde un principio, seminario 2, clase 16. El otro ya está en su lugar en el sistema del mundo, seminario 3, clase 6. Bueno, esto es obvio que respecto del origen del sujeto, ¿no? Respecto de ese origen, el otro ya está en su lugar en el sistema del mundo. La significación siempre está en juego, siempre está en juego en lo que incumbe al sujeto. El otro, que siempre está en nosotros. El otro ya está instalado en su lugar antes de todo surgimiento del deseo. Vamos para el otro lado. Em, el otro está antes de toda revelación subjetiva. Claro, la revelación subjetiva es una consecuencia del otro, el sujeto es un efecto del otro, ¿no? El otro ya está presente cada vez que el inconsciente se abre. El lenguaje
está ya presente en su eficacia en toda manifestación del rasgo unario, del gozo. Dice, llamo gozo al concepto, una cita al pie, ¿no? Al concepto de Lacan, jouissance, y reservamos goce para la traducción y significación que jouissance tiene en las teorías de sus discípulos, tales como proponen Gárate y Marinas en Lacan y en español. Entonces, del gozo solo se puede hablar como algo vinculado con el origen mismo de la entrada en juego del significante. Solo se puede hablar como algo vinculado con el origen mismo de la entrada en juego del significante. Es decir, que el goce es un efecto del significante. Esto es una diferencia clara con las posturas millerianas en donde el goce em, tiene que ver con el cuerpo y lo real del cuerpo antes incluso del significante. Bien, lo que pasa es que según lo puedo pensar yo, em, ahí lo que está poniéndose en juego es que hay algo que podría llamarse sufrimiento que puede eh, provenir de ese real innombrable al que nosotros le llamamos eh, biología, ciencia médica, este, visita al médico, padecer del cuerpo, eh, que en muchos casos tiene una tramitación por vía del discurso médico, ¿no? Y entonces, pero ese no sería el goce del que se eh, tramitaría, no sería el goce que se tramitaría en un análisis, ¿no? En todo caso, en un análisis hay que ver ese sufrimiento posible de ser tramitado por la medicina, cómo entra a jugar en las significaciones y en las articulaciones significantes del sujeto, ¿no? Pero, eh, en palabras de Alfredo, en algún momento, si lo pueden encontrar en YouTube, eh, si tiene un tumor en el páncreas, bueno, vaya y hágase ver con un médico, ¿no? Entonces, del gozo solo se puede hablar como algo vinculado con el origen mismo de la entrada en juego del significante. Aquí está siendo taxativo Alfredo para decir, bueno, lo que corresponde a la propuesta de Lacan, el gozo, jouissance, goce, tiene que ver con el significante y no con otra cosa, ¿no? Bueno, ahí cabría entonces plantear qué nombre se le pondría a algo, este, al padecer eh, que sufre un individuo
y que se tramita a través de la medicina, como para separar esas dos cosas, ¿no? Em, la sociedad de los significantes es condición necesaria para el nacimiento y rechazo del significante amo. Bien. Dicha propuesta permanente y sistemática, bueno, todo esto que hemos leído em, en la lectura de Alfredo significa que el creacionismo del lenguaje en Lacan, o sea, cada una de estas propuestas que él ha ido recabando, hacen signo de eh, el creacionismo del lenguaje propuesto por Lacan, ¿no? Dicha propuesta permanente y sistemática a lo largo de su obra consistió en una novedad absoluta en psicoanálisis, cuyo saldo actual es prácticamente nulo, ya que ningún psicoanalista parece sostenerla al día de hoy. Comencemos analizando sus consecuencias. De la tesis que afirma que el otro, el lugar del tesoro y la batería de los significantes, de la verdad y la lógica, planteado por Lacan como abarrado debido a su falta intrínseca, y el otro, su encarnadura histórica, ya están siempre en su lugar. Será posible extraer dos conclusiones. Entonces, de esa postulación, en que el otro, como tesoro de los significantes, que es el abarrado y la encarnadura de ese otro, eh, ya están siempre en su lugar. Es decir, que antes de que nazca el sujeto, todo eso lo está esperando, ¿no? Es una forma de decirlo porque en realidad el sujeto es un efecto del otro, ¿no? Em, entonces, será posible extraer dos conclusiones, que están completos, como el término batería lo indica, batería de significantes, inclusive con la falta ineliminable y los imposibles que comportan lo que implica tesoro. Y dos, que nadie, ni persona ni grupo, pudo haberlos producido. Bueno, esta es una em, pronunciación muy fuerte respecto de cómo se creó el lenguaje, ¿no? Cómo es que las personas empezaron a hablar. Y responde a eso Edelstein, siguiendo a Lacan, que nadie, ni persona, ni grupo pudo haberlos producido. Em, con lo cual se simplifica mucho el análisis, ¿no? Este, porque no tenemos que meternos con especulaciones acerca de cómo fue que el lenguaje se creó, cómo es que las personas empezaron a hablar, ¿no? Es decir, las personas hablan.
Lacan postula dos operaciones para dar cuenta de la causación del sujeto. Alienación y separación. Estas operaciones han sido sumamente citadas entre sus seguidores, quienes, sin embargo, tienden a desconocer que en el modelo teórico de Lacan, las nociones de sujeto y causa reciben una acepción específica. Entonces, para dar cuenta de la causación del sujeto, o sea, lo que causa el sujeto, eh, Lacan utiliza alienación y separación, que tienen eh, y que las nociones de sujeto y causa tienen una acepción específica. Para un análisis riguroso del origen del sujeto, es imperioso estudiarlas en profundidad. Y ahora vamos con el concepto de sujeto. Su concepto de sujeto, el sujeto lacaniano, no coincide ni con individuo, entre paréntesis, biológico, ni con persona, entre paréntesis, social e histórica, ni con ciudadano, entre paréntesis, legal y político, ni con socio, entre paréntesis, colectivo. Con nada de eso coincide sujeto. El analizante en su enseñanza tampoco coincide con el sujeto, sino que es planteado como parletre. Ese sería el analizante, es planteado como parletre. Neologismo creado para rechazar el ser del ser humano, que se debería traducir hablan ser o hablante ser, y no como ser hablante, tal como se lo traduce una y otra vez. Bien, entonces hasta aquí el concepto de sujeto que nos viene definiendo Eidelstein lo ha definido por la negativa, es decir, que no coincide con nada de lo que dijo y tampoco con el parletre, pero no ha dicho por la positiva que es. Quizá lo dijo al principio en el prólogo, si no me equivoco, que un sujeto es lo que representa a un significante para otro significante, ¿no? Bueno, el concepto de causa no refiere a aquello que estuvo antes o la relación necesaria entre hechos. Lacan, advertido del sentido habitual del término, propone, con tantos otros autores, que la causa siempre cojea. Entonces, sujeto y causa reciben valores nuevos y se definen en forma recíproca bajo los siguientes considerandos. Uno, el lenguaje es causa del sujeto. Yo lo diría también así. El sujeto es un efecto del otro, ¿no? Pero bueno, aquí en el libro dice, el lenguaje es causa del sujeto. El peso que damos al lenguaje como causa del sujeto. Esa es una cita de Lacan del seminario
de posición del inconsciente, descritos dos. Dos, si el lenguaje es causa del sujeto, entonces es imposible que sea causa de sí mismo. Cita de Lacan. El efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto. Gracias a ese efecto, no es causa de sí mismo. Lleva en sí el gusano de la causa que lo hiende. Claro. O sea, el sujeto no puede ser causa de sí mismo. Es lo que los racionalistas, la filosofía em, discutió, voy a meter a Freud acá, pero bueno, em, la filosofía em, de la modernidad, en las figuras de Kant, Hegel, em, perdón, Descartes, Hegel, Leibniz, em, tienen una mirada de el sujeto como causa de sí mismo, ¿no? Como em, una especie de autodeterminación, ¿no? Que pues, se conecta con tradiciones más antiguas como em, la concepción de alma en el cristianismo, en las religiones monoteístas, la concepción de alma, eh, y también em, concepciones similares de las que no voy a hablar porque no las tengo presente ahora, en el hinduismo, este, yéndonos hacia Oriente, también hay una autodeterminación, una esencia, este, pero lo que aquí dice es que no, el lenguaje es causa del sujeto y por lo tanto es imposible que sea causa de sí mismo el sujeto, ¿no? Bien, el lenguaje es causa del sujeto, no es posible que sea causa de sí mismo. Y tercero, Lacan debe afirmar que más que el lenguaje en general, es el orden significante en particular lo que se debe colocar en posición de causa del sujeto. Es el orden significante en particular lo que se debe colocar en posición de causa del sujeto. Pues su causa es el significante, cita de Lacan, pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Cuarto, estas son, voy a, una serie de conjeturas que se siguen, una serie de conjeturas que se siguen a partir de lo que definió por la negativa sujeto y causa, ¿no? Eh,
Entonces, cuarto, el significante no es un término de una lengua, tal como se considera en lingüística, sino, otra cita de Lacan, un sujeto solo se impone en este por la circunstancia de que hay en el mundo significantes que no quieren decir nada y que han de descifrarse. Quinto, considerando, el sujeto recibirá entonces la fórmula canónica de Lacan, en la cual el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Em, pero ese sujeto es lo que el significante, cita de Lacan, representa y no podría representar nada sino para otro significante, en posición del inconsciente. Por último, para Lacan, la causa consiste en la asunción de la posición teórica y ética que afirma la razón que sostiene que el sujeto es efecto del significante. Entonces, la causa consiste en la asunción de la posición teórica y ética que afirma la razón que sostiene que el sujeto es efecto del significante. Eso sería una definición de causa para Lacan. Y la cita es, pues la causa no es, como se dice también del ser, un señuelo de las formas del discurso. Se lo habría disipado ya. Perpetúa la razón que subordina al sujeto al efecto del significante. Y continúa. Si el orden significante es la causa del sujeto, si el orden significante es la causa del sujeto, vean cómo aquí hace un juego las afirmaciones. Si el orden significante es la causa del sujeto, y antes había dicho, el sujeto es efecto del significante. Entonces ahí vamos alineando un poco qué quiere explicar con causa, ¿no? Si el orden significante es la causa del sujeto y este no es el individuo biológico afectado por el lenguaje, su sujeto jamás puede ser producido con materias primas sustanciales como un cuerpo biológico, teoría evolucionista, sino que es creado, teoría creacionista, es decir, existe a partir de la nada. Nada que se puede equiparar al hecho que un significante como tal no significa nada. Claro, esa es la nada de la que está hablando Eiderstein, ¿no? Nada que se puede equiparar al hecho que un significante como tal no significa nada. Entonces, el sujeto existe a partir de la nada. Aquí em, surgen
imagino algunas preguntas relacionadas con em, el sustrato biológico que sostendría em, la posibilidad del lenguaje, ¿no? Pero hay que entender una y otra vez para poder seguir estas líneas de argumentación que biología, cuerpo biológico, em, enfermedades, toda esa terminología no deja de ser eh, parte del lenguaje, no, o sea, no deja de ser el lenguaje, no deja de ser dicho y por lo tanto no dejan de tener una nula existencia previa al lenguaje, es decir, primero el significante. Y esto, como es muy contraintuitivo para, incluso al momento de explicar estas cosas, em, cuesta mucho, em, y uno mismo, cuando se aleja de algunos textos en el tiempo, se olvida de esto. Em, Así que hay que recordar una y otra vez que, como postula aquí Alfredo Eidelstein, em, las lenguas se crean a sí mismas, ¿no? Y el otro está desde siempre. Eh, el lenguaje también. Nada que se puede equiparar al hecho de que un significante como tal no significa nada. Al intervalo vacío entre los significantes y a los agujeros de la cadena Borromea originados en el bucle significante. Estas nociones conllevan un cambio radical en la conceptualización del tiempo y del espacio en la clínica psicoanalítica. El tiempo será reversivo, lo que implica, bien, a ver, estas nociones conllevan un cambio radical en la conceptualización del tiempo y el espacio en la clínica psicoanalítica. Bueno, hay que ver por qué. Prima facie, no, no me queda claro que tiempo y espacio em, se reformulen de alguna manera a partir de eh, los postulados que ha estado em, esbozando, ¿no? Veremos qué quiere decir. Entonces, el tiempo será reversivo, lo que implica, uno, un tiempo circular; dos, la pérdida del presente; y tres, la anterioridad lógica del futuro respecto del pasado. Bien, estas propiedades del tiempo son designadas por Lacan como futuro anterior o lo que prefiero llamar futuro pasado sin presente. Em, Cita de Lacan.
demuestra también el núcleo de un tiempo reversivo muy necesario de introducir en toda eficacia del discurso. Alienación y separación se ordenan en una relación circular. Nada de esto fue planteado, sigue Edelstein, ¿no? Nada de esto fue planteado así en la obra de Freud. Si bien su concepción del tiempo del inconsciente contempla el Nastralglitch, no tengo idea qué es eso, la sexualidad en la teología de las neurosis, fragmento de análisis de un caso de histeria, análisis de una fobia en un niño de 5 años, tótem y tabú, y de la historia de una neurosis infantil. Entonces, nada de esto fue planteado así en la obra de Freud, si bien su concepción del tiempo del inconsciente contempla el término en alemán, que no conozco. Lacan fue el primer psicoanalista en destacarlo, transformándolo en Après-Cap. No hay que olvidar, no hay que olvidar que a Freud le sirve especialmente para dar cuenta de dos fenómenos: la reinterpretación del trauma infantil en la segunda oleada de la maduración genital, asignándosele un sentido sexual, y dos, las vivencias infantiles que tienen efecto con posterioridad. Sin embargo, para Freud, el trauma y las vivencias infantiles son sucesos acaecidos en el pasado, y la resignificación o la manifestación retardada se presentarán en el futuro. Ambos, vivencia o trauma, funcionando como referente real, suceden en tiempo presente. Conviene tener presente que en las teorías científicas modernas sobre el universo, la concepción del tiempo es absolutamente distinta de aquella utilizada por Freud y por las creencias cotidianas de la gran mayoría. Además, en física se opera con fuerte respaldo experimental en el principio que afirma que la intervención del investigador altera los resultados de la investigación, principio básico de la física cuántica, e incluso aún se altera el pasado, o mejor dicho, los pasados de aquello indagado. Hawking y Lodinou, el gran diseño. Esa es la cita que pone aquí Eilert. Bueno, en primer lugar, ojalá esté explicado más adelante, no lo recuerdo, pero tiempo circular, pérdida de presente y anterioridad lógica del futuro respecto del pasado, no los puedo deducir naturalmente de los postulados que acabamos de leer, ¿no? Respecto de la causa, del efecto, del lenguaje y de el nacimiento del sujeto, el origen del sujeto. Así que bueno, esperemos que la anterioridad lógica del futuro respecto del pasado tiene que ver con la retroacción. Eso está claro que es una forma en la que el psicoanálisis trabaja, de tal manera que eh, un análisis afortunado podría lograr em, construir un pasado
que había quedado como problemático, eh, produciendo efectos en el presente, eh, y a partir de un movimiento eh, a lo largo de un análisis en donde el sujeto se ubica en otro lugar respecto al otro, eh, ese, em, eso que es un hecho futuro, el movimiento del sujeto respecto al otro, un hecho futuro producto del trabajo analítico, borra, modifica, altera, eh, vuelve indiferente eh, al sujeto respecto de un supuesto hecho pasado objetivo, ¿no? Entonces, si la anterioridad lógica del futuro respecto del pasado es algo, pero que no lo puedo deducir eh, necesariamente, tal como lo está presentando aquí, de lo que acaba de conceptualizar a partir de sujeto y causa, ¿no? Significante también hablado. Bien, vamos a ver qué más agrega. Me voy a cebar un mate, que tengo la garganta bien seca y estoy calculando alrededor de qué punto podemos ir haciendo un redondeo, porque eh, es un capítulo bien largo y tendremos que terminar antes. Mm, aquí. Mm. Entonces dice, em, propongo que esto mismo sucede en la práctica del psicoanálisis. Em, esto de que la observación altera em, los resultados de la investigación y que el tiempo, el pasado de lo estudiado se modifica a partir de la investigación. Esas dos cosas pasan en la práctica psicoanalítica, dice, ¿no? Entre los efectos buscados en el transcurso de un psicoanálisis, destaco la institución de distintos pasados, lo cual sobrepasa de manera la mera, perdón, lo cual sobrepasa la mera resignificación
de sucesos históricos, indelebles, imborrables, como las huellas némicas, en tanto se los crea. Más adelante se retomará esta cuestión. En el modelo freudiano, la constitución del aparato psíquico supone, en primer lugar, el acontecimiento del fenómeno real, su posterior inscripción mediante una huella, y por último, su articulación con las palabras. Lacan, por su parte, mediante los conceptos de significante y de sujeto, postula que lo primero es el orden significante y el otro con mayúscula, ¿no? Habilitando la existencia de fenómenos significantes, lo que implica la pérdida de todo referente real en un tiempo distinto al tiempo lineal. Y ahí aparece el tiempo circular, ¿no? Entonces, eh, como todo hecho es un hecho del lenguaje, aquí le llama fenómenos significantes, ¿no? Para precisar bien qué del lenguaje eh, es lo importante para Lacan, y en todo caso no es el significante de la lingüística, sino es el significante en tanto lo trabaja Lacan como lingüistería o lingüisteria, eh, en la consideración de que el lenguaje es histérico, ¿no? Em, es decir, eh, se presta a las características de lo que eh, las características del discurso histérico, ¿no? Bueno, eso podemos verlo después porque ahora leyendo esto se me pierde con claridad lo demás, ¿no? Dice, el espacio, entonces que hasta aquí habíamos hablado del tiempo, vamos a hablar del espacio. No, yo creo que vamos a redondear acá nada más y después vamos a hablar eh, a partir del espacio, ¿no? Em, entonces, habilitando la existencia de fenómenos significantes, lo que implica la pérdida de todo referente real en un tiempo distinto al tiempo lineal, ¿no? Entonces aparece el tiempo circular, el pasado anterior, el futuro anterior, este, que es el esquema temporal con el que trabaja el psicoanálisis. Bueno, y del espacio hablaremos la próxima. Este libro es me encantó. Este, por eso quería, bueno, por eso y porque eh, me gusta grabarlo y que quede subido a YouTube este video. Quería compartirlo, ¿no? Muchas gracias. Nos veremos la próxima.